En 1763, una joven acudió a la comisaría francesa de Arcueil, aterrorizada, cubierta de sangre y con signos de haber recibido una brutal paliza. Denunció que la habían fustigado y cortado con un cuchillo y que habían vertido cera hirviendo sobre sus heridas. Cuando la policía le preguntó por el autor de las torturas, la mujer inculpó al marqués de Sade. Sí, ese mismo Sade, del cual deriva el término sadismo, que la Real Academia Española define como la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. Acusaciones como esta crearon la leyenda negra del Marqués de Sade, un novelista salpicado por los tumultuosos años de la Revolución Francesa y por varios escándalos lujuriosos, cuyas obras fueron a parar al terreno de lo maldito, y que hasta la Iglesia Católica las incluyó en el índice de libros prohibidos. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos la sádica vida del Marqués de Sade. Cuando Donatien Alphonse François de Sade, así se llamaba el marqués, todavía era un adolescente, el heredero de la casa Sade, una de las más antiguas de la zona de Provenza, ingresó en la academia militar. A los 16, participó en su primera batalla dentro del contexto de la Guerra de los 7 Años. Después de regresar a Francia, donde se casó contra su voluntad con la hija mayor de los Mondril, familia noble con una excelente posición económica, Sade inició su carrera literaria y con ella los interminables escándalos lascivos. El noble francés mantuvo varias amantes y se rodeó siempre de los servicios de damas de compañía durante su estancia en París. Sin embargo, su carrera política fue en ascenso y a la muerte de su padre en 1767 heredó el título de conde de Sade, pero Donatien decidió que le gustaba más el sonido de marqués. Así nació el Marqués de Sade. Vivió en su castillo, el Château de Lacoste, y lejos de las miradas indiscretas, comenzó a caminar por el lado salvaje. Comenzó su verdadera depravación. El Marqués de Sade comenzó a experimentar con sus deseos más atrevidos. Contrataba solo a los hombres y mujeres jóvenes atractivos para que trabajaran en su castillo y los obligaba a realizar sus actividades obscenas en el dormitorio. Por supuesto, también contrató a un flujo constante de jóvenes trabajadoras profesionales de la lujuria para complementar sus retorcidas fantasías. El Château de Lacoste escondió las peores depravaciones de Sade, pero fue solo cuestión de tiempo antes de que sus secretos salieran a la luz. Finalmente, fue demasiado lejos. Forzó a una mujer a incluir un crucifijo en sus juegos depravados, y ella estaba totalmente horrorizada. Huyó del castillo y se dirigió directamente a las autoridades, quienes irrumpieron en el castillo y acusaron a Sade de blasfemia, una ofensa extremadamente grave en ese momento. Se acostó con su cuñada. Parece difícil de creer, pero el Marqués de Sade debe haber tenido algún atractivo extraño. Nunca luchó por encontrar mujeres que se unieran a él en sus juegos trastornados. La hermana de su esposa, Annie, fue a vivir con ellos al castillo, y pronto los dos comenzaron una aventura. Para la mayoría de los nobles, acostarse con la hermana de su esposa sería el escándalo de su vida. Para el Marqués de Sade, eso era un juego de niños. Del burdel a la cárcel, abuso y tortura. Poco tiempo después, el famoso escándalo de Arcueil destruyó para siempre el prestigio acumulado por el marqués. Según la versión de la supuesta víctima, Sade contrató los servicios de una mujer llamada Rose Keller, a quien forzó, azotó y torturó derramando cera ardiendo sobre unos cortes que previamente le había realizado con un cuchillo. Sin embargo, como ocurre con toda la leyenda negra sobre su vida, es difícil probar cuánto hay de cierto en las acusaciones y cuánto es la consecuencia indeseable de los textos eróticos y sádicos que el marqués ya distribuía por aquellos años. De una forma u otra, el noble pasó en prisión 7 meses y el incidente, deformado hasta la exageración, tuvo graves consecuencias para su carrera. El escándalo corrió como la pólvora entre la sociedad parisina, que lo tildó de monstruo y lo condenó de por vida a ser un paria. No sería la última vez que entraría en prisión. Sade alternó barrotes y escándalos durante toda su vida. Se pasó casi 30 años en 11 cárceles distintas.
Fue precisamente la privación de libertad la que le empujó a escribir las obras que lo harían famoso, ya que a través de sus personajes podía llevar la vida que ansiaba. Los 11 años que pasó en la Bastilla, de 1778 a 1789, acusado de envenenamiento, sodomía e inmoralidad, fueron los más prolíficos en lo que a producción literaria se refiere. Confinado en una torre, dio vida, en un pequeño rollo que escondía entre los ladrillos, a uno de sus más conocidos infiernos, la novela Las 120 jornadas de Sodoma. Más tarde concebiría su polémico diálogo entre un sacerdote y un moribundo, en el que dejó patente su ateísmo, Aline y Valcour, donde exponía sus pensamientos acerca de varios temas sociales y políticos, y otras 35 obras más, completando también El primer esposo de Justine o Los infortunios de la virtud, su obra maestra, donde relata todo tipo de torturas, vejaciones y rituales de extrema crueldad. Sentencia de muerte. Durante mucho tiempo, todos los encuentros de Sade con la ley habían terminado sin mucha contundencia. Esta vez iba a ser diferente. En 1772, él y su siervo, Latour, fueron condenados por sodomía. Eso no suena tan mal como lo de los cuchillos y la cera, pero esto era el siglo XVIII. La sentencia por sodomía era la muerte. Por primera vez, al menos ante los ojos de la ley, el marqués de Sade realmente había ido demasiado lejos. Tiempo después, en el castillo, Sade y su esposa encarcelaron a 5 mujeres y un hombre durante 6 semanas, un delito por el que finalmente fue arrestado y encarcelado. Aunque pudo levantar la sentencia de muerte en 1778, permaneció encarcelado y en los años siguientes fue trasladado a varias prisiones, incluida la Bastilla, y a un manicomio. En 1790, libre una vez más, Sade, cuya esposa finalmente se había divorciado de él, comenzó una relación con una joven actriz, Marie-Constance Quesnay. Vivieron juntos en París y Sade se volvió políticamente activo, apoyando el nuevo régimen que existía tras la Revolución Francesa del año anterior. Una vez más, Sade comenzó a escribir ficción lujuriosamente violenta y sus novelas Justine y Juliette, que publicó de forma anónima, crearon un alboroto. Justine, escrita en 1791. Ambas novelas critican la teología y la Iglesia Católica, y en 1801, Napoleón Bonaparte ordenó el arresto del autor anónimo. Presidio y muerte. Sade fue enviado de nuevo a prisión en 1801. En pocos meses, fue acusado de seducir a jóvenes prisioneros y en 1803 fue declarado loco. Fue enviado al asilo de Charenton después de que René Pelagie y sus 3 hijos aceptaran pagar su manutención. Mientras tanto, Marie-Constance fingió ser su esposa y se le permitió mudarse al asilo con él. El director del asilo permitió a Sade organizar obras teatrales con otros reclusos como actores, y esto continuó hasta 1809, cuando nuevas órdenes judiciales enviaron a Sade a confinamiento solitario. Le quitaron sus lápices y papeles y ya no se le permitió tener visitas. Sin embargo, a pesar de estas reglas, Sade logró mantener una relación carnal con la hija adolescente de uno de los miembros del personal de Charenton. Esto duró los últimos 4 años de su depravada vida. El 2 de diciembre de 1814, el marqués de Sade murió en su celda de Charenton. Había dejado instrucciones en su testamento que prohibían que su cuerpo se abriera por cualquier motivo y que permaneciera intacto durante 48 horas en la cámara en la que murió, y luego lo colocaran en un ataúd y lo enterraran en su propiedad ubicada en Malmaison, cerca de Épernay. Estas instrucciones no se siguieron. Fue enterrado en Charenton. Más tarde, le sacaron el cráneo de la tumba para un examen frenológico. Aunque muchas de sus obras sobreviven, hay tesoros enteros de la escritura de Sade que se pierden en la historia, todo gracias a la traición de su hijo. Como podemos imaginar, el marqués no era un gran padre y su hijo lo resentía profundamente. Tan pronto como Sade murió, su hijo quemó todos sus manuscritos inéditos restantes para evitar más vergüenza para el apellido. Y con eso, el marqués de Sade se había ido. Su familia hizo todo lo que estaba a su alcance para borrarlo de la historia y seguir adelante como si nunca hubiera existido, y casi lo logran.
Pero el destino quiso que tanto su literatura como sus actos infames resistieran los embates del tiempo y así surgiera cada vez con más fuerza su leyenda. Por eso, mi querido Blablador, hoy la sádica vida del Marqués de Sade se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.